Muy buenas noches. Siempre un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta sesión del 4 de octubre. Como siempre, a nombre de todo el Consejo Directivo de la Administración 2023, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, les damos la más cordial bienvenida, así como nuestro agradecimiento por siempre estar con nosotros en las sesiones semanales. Y hoy es la primera de la semana, donde recordemos que CEMIM somos todos. También siempre me es un privilegio saludar a todos los que nos visitan en los diferentes estados que conforman la República Mexicana y los que nos acompañan a través de redes sociales y de algunas otras redes del colegio de diferentes países hermanos. Recuerden, mañana también tendremos una sesión que empieza desde las 3 de la tarde, así que estén atentos a el arte de ser médico. 6 médicos nos van a dar una sesión espectacular. Y también estamos cercanos al ya menos de un mes y medio para estar en el Congreso Nacional, donde espero estén con nosotros. Y hoy vamos a tener algo que en la práctica diaria nos topamos frecuentemente. Sabemos que cada vez tenemos más resistencia a antibióticos y que las infecciones de vías urinarias siempre son todo un tema muy relevante en la consulta del día con día. Y hoy el doctor Ricardo Terris Marroquín nos va a dar un tema muy interesante. El doctor es infectólogo y médico internista. Hizo medicina interna en el Hospital General de Saltillo con validación por la Universidad Autónoma de México. Es infectólogo por el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y está especializado también en infectología tropical en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Wonderson de Lima, Perú. El doctor está certificado vigente por medicina interna e infectología respectivamente y actualmente labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto Hospital General de Zona número 4, tanto como infectólogo como médico internista. Y hoy el doctor nos va a transmitir su experiencia con una galería de las infecciones de transmisión sexual. Adelante, doctor Ricardo Telles. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Entonces vamos a empezar con este tema que es Galería de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, hablar de las infecciones de transmisión sexual es un tema particularmente interesante porque, pues, todos estamos en riesgo de tener una ITS. O sea, la verdad las cosas caras vemos y no sabemos quién trae qué. Y desgraciadamente todavía tenemos una cultura, o más bien tenemos una falta de aceptación, un poco de tabú y además un poco de miedo de saber si tenemos una ITS. ¿Por qué? Porque también conlleva con un estigma social y conlleva tener que un tratamiento médico y a veces pudiese haber complicaciones o a veces de repente pudiese tener esta cierta situación de miedos no fundamentados. Entonces, todos estamos en riesgo de tener una ITS. La cosa es prevenir, en caso de tenerlo, tratar y en caso de que se pueda, prevención. La prevención es muy importante. Entonces, sabemos que las infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un problema mundial creciente y un problema de salud pública. Específicamente, posterior a la pandemia o con la pandemia, hubo un incremento de infecciones de transmisión sexual, particularmente en los casos de sífilis, clamidia y gonorrea. Al otro platicaremos porque eventualmente se hizo mucho hincapié en esta supergonorrea que era resistente a los tratamientos convencionales que, pues bueno, todavía no tenemos en México o que no hemos tenido casos registrados, pero que tenemos que tener en nuestro radar. Entonces, frecuentemente estamos enfrentamos a pacientes con síntomas que podrían ser una ITS. Y obviamente también reconocer que puede haber comportamientos de riesgo y que podría haber a lo mejor alguna preocupación por una exposición que a lo mejor si tuviese fundamento, por lo cual es muy importante esta confianza que tiene el paciente con su médico tratante, su médico internista. Entonces, importante también conocer los signos y síntomas de estas enfermedades para poder hacer un diagnóstico, para dar un tratamiento y en caso de poder ser posible, prevención. Y aunque desgraciadamente
el diagnóstico y tratamiento a veces es complicado. Existen cuestiones en asesoramiento, específicamente en los adolescentes. ¿Por qué? Porque si tenemos esta población que cada vez está más documentado, que a lo mejor están buscando PrEP, que a lo mejor van a ser candidatos para que les demos Doxy PrEP, que luego lo platicaremos, y evidentemente la privacidad y la confidencialidad son muy importantes. Entonces, un poco de estadística en nuestro país, que 8 de cada 10 enfermedades de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, el sistema de vigilancia, y que aumentaron sus cifras en 2022 en comparación con 2021. Gonorrea se reportó 9,045 casos y para 2022 rebasaron los 10,000 casos. Sífilis, hablamos que teníamos aproximadamente 9,515 casos y ahora se reportaron más de 14,000. Herpes, aunque sabemos que de repente subclínicamente está infradiagnosticado, se habían diagnosticado 6,609 casos y ahora en este 2022 más de 8,000. Vulvaginitis, en este caso hubo 426,009 casos y ahora rebasan los 458,000. Y algo importante que hay que recalcar, pues VIH en 2021 se habían registrado 12,472 casos y ahora este 2022 se incrementó a 15,000. Entonces, esa es la parte donde tenemos que estar conscientes de que hay un incremento en las infecciones de transmisión sexual y que tenemos que, como internistas y como médicos de primer contacto o como médicos de confianza o como colegas, tenemos que estar conscientes, tenemos que ayudar a la prevención y más que todo tener la información clara y concisa y tampoco estigmatizar y hacer un tabú de estas infecciones. ¿Por qué? Porque desgraciadamente sabemos que de repente el paciente llega con pena, es muy complicado para que el paciente se abra, específicamente si tiene una lesión en genitales o, por ejemplo, en área genital, anogenital. Entonces, importante hacer esto. Mundialmente hablando, dice que más de 1 millón de infecciones de transmisión sexual eh, se adquieren al día y que la mayoría son asintomáticos. Sabemos que la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo es VPH y VPH realmente no nos da mayor problema hasta que o se presenta como una verruga o que se presenta como un cáncer. Lo bueno es que tenemos una vacuna altamente eficaz y en estos días recientemente acaba de llegar a México lo que es la vacuna nonavalente, que la tetravalente que tenemos funciona bastante bien, pero viene esta nonavalente a ayudarnos a cubrir todavía más estas variantes específicas de cáncer. Se estima que cada año 374 mil millones de nuevas infecciones con una de 4 ITS curables. Esto es de clamidia, hablando de gonorrea, hablando de sífilis o hablando de tricomoniasis. Y además que hay más de 500 millones de personas en la edad de 15 a 49 años que tienen una infección genital por el virus del herpes simple. Ahorita platicaremos sobre cómo se hace este viral shedding entre lo que es virus tipo 1 y tipo 2 del herpes. Y ya sabemos que VPH tiene esta asociación íntimamente relacionada con CHU. Entonces tenemos que hablar de ello y más que todo, aparte de hablarlo, aparte que los pacientes se vacunen. También se estimó que 1 millón de mujeres embarazadas estaban infectadas con sífilis. Entonces, esto también puede ser un problema. ¿Por qué? Porque pues, tenemos sífilis neonatal. Y eventualmente que tengan problemas al nacimiento, con deformidades, con alteraciones. Entonces, sí tenemos que buscar también, si nosotros tenemos esta relación con ginecología y obstetricia, sobre, oye, toda paciente, toda mujer embarazada debe tener una prueba de VIH, debe tener una prueba de sífilis y evidentemente debemos de completar el esquema, a lo mejor el storage, pero a veces mínimo, lo mínimo indispensable debe ser una prueba de VIH y de sífilis. Entonces, sabemos que las infecciones de transmisión sexual tienen un impacto directo en lo que es la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque hay estigmatización, hay infertilidad, puede haber cáncer y puede haber complicaciones en el embarazo y obviamente estos puede haber un incremento para contraer VIH. Sabemos que al momento de tener una infección de transmisión sexual, existe casi un 50% de que pudiese haber infección por VIH. Entonces, hay que saber que también la resistencia a los medicamentos es una amenaza y que esto también nos debería ayudar a reducir lo que es las cargas de ITS en el mundo, pero sabemos que, por ejemplo, en el caso de gonorrea, que en esos casos de Estados Unidos, pues vemos como hay esta resistencia y tenemos que hacer uso adecuado de los antibióticos. Entonces, los factores de riesgo. Evidentemente, entre un inicio de actividad sexual más temprano, pues vamos a tener mayor riesgo. ¿Por qué? Porque eventualmente quitando el romanticismo de la actividad sexual,
tenemos que saber que, por ejemplo, si tú acabas de empezar a tener una relación con una persona que ya tuvo 5 personas o 5 relaciones previas, sexualmente hablando, pues tú eres el número 6. Entonces, eventualmente no sabemos quién carga qué, si hay exposición a VPH, si hubo a lo mejor sífilis, o a lo mejor gonorrea, clamidia, etcétera, ¿no? El tener múltiples parejas al mismo tiempo y el no utilizar preservativo o condón femenino o PrEP o DoxyPrep. Entonces, eso también. Nuevas parejas, como otra vez que las vemos, no sabemos quién tiene qué. Y sería bastante bueno poder llegar a la mesa y decir, oye, pues yo sabes que mi serología está negativa, o sabes que yo estuve tratado y no hay mayor problema. Oye, ¿sabes qué? Soy un paciente que vive con VIH y estoy indetectable, que tengo buen conteo de CD4 y pues como soy indetectable, soy intransmisible y no hay mayor problema. El también hacer este swinging o parejas con otras parejas, el uso inconsistente de condón, o, evidentemente el alcohol ahí de repente puede hacernos tomar malas decisiones, el consumo de drogas, evidentemente también drogas intravenosas, eh, el estar en situación de cárcel también es un factor de exposición. El reunirse con otros socios de Internet, ¿por qué? Porque evidentemente hay una situación donde ya no se pierde lo que es, no voy a decir la moralidad, sino como que la sensación de riesgo y decir, pues nadie me está viendo y puedo hacer muchas cosas o a lo mejor son cosas no ortodoxas y eventualmente podamos tener una situación de contagio. Y también el contacto con trabajadores sexuales. Entonces, a veces las infecciones de transmisión sexual parecen un chisme. En esta gráfica verán donde, por ejemplo, está lo que es la doctora, está el paciente y luego eventualmente cómo es, el paciente le dice al médico, el médico le tiene que, o sea, le dice a la pareja y eventualmente donde se busca esta interacción de tratamiento. A veces, muchas veces es, doctor, doctora, es que tengo esta infección, pero no le diga a mi pareja, me da pena, o sabes qué, me va a echar la culpa, o etcétera. Entonces deberíamos de poder llegar con información clara y concisa, porque por ejemplo, sífilis, si te da tratamiento para la sífilis y tú te curas y tu pareja sigue teniendo la infección, pues solamente se van a seguir reinfectando mutuamente y va a ser un ciclo inevitable, un bucle infinito de infección. Y ahora, aunque sabemos que la sífilis se cura tranquilamente con penicilina, pues no es el hecho de que lo vamos a estar multitratando, sino que podemos evitar la evolución, podemos evitar esta transmisión y a lo mejor también podemos evitar que otras personas se infectaran. Entonces siempre es importante la consejería, que esta es la siguiente parte importante. Entonces, hablando de parejas, lo que es el NIH, tuvo estas definiciones de, por ejemplo, dónde había mayor riesgo o menor riesgo. Entonces, es importante mencionar que al tener una pareja estable, pues definitivamente bajamos el riesgo de transmisión a otras personas, hablando de exclusividad. Si hay una pareja nueva, pues deberíamos de conocer antecedentes sexuales. Si hay parejas ocasionales, pues de repente, bueno, pues puede ser que de repente ahí hubiese contacto con otras personas, otras enfermedades que no estamos viendo y que hubiese un riesgo, o parejas de una sola vez, donde pues a lo mejor no se conocen todos los antecedentes sexuales y que puede haber un riesgo o que se tenga una relación con un trabajador sexual. Entonces, eventualmente, pues muchos quedarán, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo estas definiciones? Pero definitivamente los tiempos cambiaron, donde definitivamente tenemos que clasificar y tenemos que ser bien honestos al momento de preguntar. ¿Por qué? Porque aunque son preguntas incómodas, son preguntas necesarias para nosotros poder establecer causalidad o riesgos y también de manera preventiva. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que es una persona que tiene múltiples parejas y que no está usando condón, pues a lo mejor también tendríamos que hablar de DoxyPrep, tendríamos que hablar de la vacuna de VPH, tendríamos que hablar de otras medidas de protección y de formas de entablar lo que son las relaciones. Entonces, esta duty to warn o el deber de advertir. Entonces, sabemos que desgraciadamente muchas veces no se le avisa a la pareja. En el caso, por ejemplo, de VIH, si un paciente sale positivo, pues rara vez va a querer decirle a su pareja o a sus exparejas en el último tiempo. ¿Por qué? Porque pues por pena, por tabú, por estigma, etcétera. Entonces, sí es bien importante el deber de advertir. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos cambiar vidas, podemos evitar contagios, podemos evitar infecciones que pudiesen tener un cambio dramático a largo plazo. Entonces, ¿por qué las parejas sí influyen? Entonces, sabemos que el tratamiento en pareja debe ser fundamental para el manejo de las infecciones de transmisión sexual
y que obviamente nosotros como proveedores médicos, como médicos de primer contacto, como médicos de confianza o como médicos internistas, tenemos que ver a estos pacientes de una manera integral. También obviamente debemos de enfocar en esta gestión donde pues tengamos que saber cómo poder conllevar esta información. A veces sí es complicado y difícil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de repente a veces hay personas que solo se enfocan en buscar culpables y no es esta situación, sino que tenemos que buscar el bienestar de la pareja, de nuestro paciente y pues obviamente en su entorno. Entonces, obviamente, las estrategias deben ser mejorar en la vida de la pareja. Esto se debe hacer asesoramiento centrado en el paciente y la pareja, dar la información verbal, escrita, con complemento tecnológico, porque desgraciadamente luego los pacientes, oye, me salió positiva esta prueba, anduve buscando un video en YouTube, vi un TikTok, vi esto en Instagram y sabes que la persona pues era un influencer sin fundamento científico, o sabes que pues no, nomás no sé de dónde sacó su información, etcétera. Entonces sí tenemos que nosotros ser pilares en cuanto a la información correcta de las infecciones de transmisión sexual, sobre el tratamiento, sobre las posibilidades de contagio, sobre la posibilidad de cronicidad, y obviamente esto también buscar o sea, los tiempos apropiados y la forma apropiada de poder hablarlo, lo cual entiendo que es complicado y entiendo que esto puede ser una consulta de 10, 15, 20 minutos, sino que a lo mejor puede llevar más tiempo y pueden ser varias consultas. Entonces, sabemos que el pilar para el diagnóstico va a ser la historia clínica. Entonces, sabemos que a veces el paciente no nos da toda la información, a veces es por pena, a veces es porque de repente negación, no hay esta aceptación de, oye, pues puedo tener una infección de transmisión sexual, necesito tratamiento, requiero tratamiento y me puedo curar. A veces, desgraciadamente, vienen todas estas partes que hacen difícil nuestro trabajo como médicos. Entonces, evidentemente, tenemos que buscar síntomas y duración, buscar si ha tomado algún tratamiento, porque de repente, oye, me salió una roncha, me dieron esta crema, no se me quitó, o fíjate que me dolió o no me duele, etcétera. Entonces, son ese tipo de situaciones que son importantes para los diagnósticos diferenciales. Si ha tenido antecedentes de alguna, o alguna otra ITS, si es alérgico a algún medicamento, en el caso de los alérgicos a la penicilina, ¿por qué? Porque sabemos que sífilis, el tratamiento gold standard pilar internacional sigue siendo penicilina G-benzatínica, en el caso de que no sea neurosífilis. Y obviamente antecedentes menstruales obstétricos, ¿por qué? Porque eso también nos va a ayudar, pues a ver, situación de embarazo, si es necesario prueba de VIH o de una mujer embarazada, o el storage, o si estamos buscando especificar. Y esta es la parte donde de repente sacamos mucho de onda a los pacientes porque preguntamos inicio de vida sexual activa, número de parejas, oye, sin importar el tiempo y duración de la relación, con cuántas personas has estado, 5 más de 5, 10 más de 10, 20 más de 20, 30 más de 30, hombres, mujeres, los dos, te han diagnosticado alguna infección de transmisión sexual, te has hecho alguna vez una prueba de VIH, cuándo fue tu última prueba de VIH, etcétera. Entonces, sí es difícil, sí es complicado, pero pues es parte del ejercicio y es parte de nuestra indagatoria de como detectives de buscar al final de cuentas la información completa. Entonces, también la exploración física va a ser muy importante porque tenemos que buscar en áreas no convencionales y a veces de repente, oye, pues todos hacemos el cubrebocas, oye, necesito ver tu boca, necesito explorar bien cavidad oral, oye, pues necesito ver palmas y plantas, oye, pues necesito ver área anogenital, necesito ver si de repente hubiese o de repente el paciente refiere, oye, es que tenía una roncha aquí, me la vi, mira, fíjate, o tengo esta foto, o déjame enseñarte. Entonces, es importante y por las mujeres también el examen pélvico muy importante, evidentemente estar acompañados y obviamente con situación de aceptación por parte del paciente y a veces ahí es donde tendremos que tener un poco de ayuda o estar en esta relación combinada con ginecología obstetricia, pero importante, ¿por qué? Porque al final de cuentas nosotros también somos parte de estas tomas de decisiones, de este organigrama diagnóstico y para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, las recomendaciones para el screening de las infecciones de transmisión sexual, a lo mejor se puede ver un poco extenso, pero son lo mínimo indispensable. Estamos hablando de las 4 enfermedades o sea, que pueda haber por contacto sexual con riesgo de sangre, que esto es por orden, primero hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis. Entonces, las hepatitis A, B y C, sífilis, clamidia trachomatis, tricomoniasis, VPH, VIH, y aquí puse monkeypox porque, o Mpox. Mpox lo pongo, pero no es una infección de transmisión sexual per se,
Sabemos que puede ser desde un contacto piel con piel, que pues podía ocurrir durante el acto sexual, puede ser desde cuando me fui a tatuar y sabes que pues hubo un brote ahí. Entonces no se considera específicamente una ITS, pero tengo que mencionarlo. ¿Por qué? Porque luego si no lo mencionas, oye, y Mpox, pues ahí hay como de repente esta población que tuviese este riesgo. Entonces las ITS vamos a ver esta asociación que pudiera haber por infecciones al tracto gastrointestinal. Hay infecciones sistémicas, hablando, por ejemplo, de las hepatitis, citomegalovirus, HLT, enfermedades en lo que son las pieles mucosas, como VPH, molusco contagioso, pediculosis, enfermedades que pueden causar úlceras, que esto es importante, ¿por qué? Porque los diferenciales aquí, pues va a ser sífilis, el chancroide, virus herpes simple, linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal, y aquí puse Mpox, otra vez con esta situación. Y enfermedades que puedan dar descarga vaginal u uretral, pues tenemos gonorrea, clamidia y tricomoniasis. Entonces vamos a empezar con gonococo. Entonces, Neisseria gonorrhoeae es un coco gram negativo aerobio inmóvil que se agrupa en parejas, que parece grano de café, que tiene fimbrilas o pili que le permite adherirse a células epiteliales y sabemos que es intracelular. Es un patógeno exclusivamente humano y podemos tener portadores asintomáticos, hasta un 20% en mujeres, hasta un 10% en hombres. Si vemos el tamaño en comparación, por ejemplo, al virus de hepatitis B, a un herpes virus, a clamidia, a micoplasma y pues ya Neisseria gonorroe o gonococo. Entonces, sabemos que es una causa frecuente de uretritis, donde puede haber disuria, donde puede haber secreción uretral blanquecina, hasta mucopurulenta, que puede ser usualmente matutina, que puede ser hasta 2 o 5 días post-exposición. Obviamente, aquí hablar de la circuncisión. La circuncisión tiene un factor, o sea, al no tenerla, tenemos un factor de riesgo incrementado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay una acumulación de células, hay una acumulación de secreciones, puede haber ahí de repente rezagos de sangre o de líquidos corporales y pues bueno, podría ser esta situación. Pero obviamente si se lleva una buena higiene explicándole al paciente y de la mano de urología, pues podemos conllevar que la circuncisión no es necesaria y más si no se ha hecho a la edad adulta. Puede haber epidemitis, que esa es la complicación más frecuente. En mujeres, pues sabemos que puede haber uretritis, cervicitis, puede haber endometritis, salpingitis, puede haber enfermedad pélvica inflamatoria, o puede haber ya todavía una complicación del síndrome Fitz-Hughes-Curtis. Puede haber hasta también una infección anorectal orofaringea que pueden ser asintomáticas. Puede haber conjuntivitis pues, posterior a una exposición a gonococo. Y ya cuando hay una infección diseminada, pues puede haber ahí un déficit en el complemento y puede ser durante el embarazo o durante la menstruación. Puede haber fiebre, tenosidinitis, poliartralgias, y puede haber pápulas, pústulas hemorrágicas, y puede haber afectación de las articulaciones, y ya puede haber ya una artritis supurativa, monoarticular, y afectación de grandes articulaciones. Y pues rara vez pueden causar endocarditis, osteomielitis o meningitis. Y el diagnóstico pues lo hacemos viendo los dipococos gram negativos dentro de las células inflamatorias. Esto crece en el cultivo de Tiger Martin y obviamente se busca en secreciones ureterales o cervicales. Este, Ahora, el ver diplococos gram negativos libres no es un diagnóstico de la infección gonocócica, pues no, no lo es. El tratamiento, no usamos fluoroquinolonas porque mínimo en Estados Unidos ya reportaron más de 25% de resistencia, entonces no se usa. Usualmente en las infecciones no complicadas dejamos ceftriaxona 250 miligramos intramuscular dosis única y pues, se puede ya utilizar lo que es acitromicina 1 gramo vía oral dosis única o doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Aquí también la importancia que va a venir el utilizar doxipred. Las cefalosporinas vía oral no se usan, o sea, no se recomienda. Cuando hay ya infección diseminada, usamos ya el gramo de ceftriaxona cada 24 horas, por lo menos 7 días. Obviamente en el embarazo no usamos fluoroquinolonas ni tetras, utilizamos ya sea eritromicina o amoxicilina. Y obviamente siempre buscamos que no tenga alergia a la penicilina, obviamente alergia a las cefalosporinas. Solamente se confirma la cura en solamente cuando hay infección faríngea, cuando hay síntomas persistentes o que hubieran la sospecha de resistencia a antibiótico. Y pues aquí puede haber un riesgo de resistencia hasta un 30%. Entonces, en estas imágenes
hago hincapié en, por ejemplo, lo que es la secreción uretral. Vemos como aquí, por ejemplo, está el cervix y vemos cómo hay esta secreción purulenta, y luego aquí vemos también cómo vemos un poco más de secreción. Vemos cómo es una secreción francamente mucopurulenta, puede ser blanquecina, o de repente ya con la oxidación puede verse más amarillenta, y pues vemos sobre todo cómo hay esta inflamación de lo que es el endocervix, cómo puede haber también lesiones y cómo puede haber un incremento en las células de Bartolini, en las glándulas de Bartolini. Misma imagen de las células de Bartolini un poquito más inflamadas. Esto es una infección oftálmica en un neonato. Vemos como la apariencia muy inflamada de lo que es el endometrio, como puede haber también esta afectación conjuntival, una quemosis, y cómo puede haber esta afectación en lo que es el iris posterior a la infección gonocócica. Entonces, hablando de las uretritis, pues sabemos que de un 50 a 70% van a ser no gonocócicas, y de un 30 a un 50% van a ser gonocócicas. De estas no gonocócicas, la mayoría van a ser por Clamidia trachomatis hasta un 50%. Posteriormente, o sea, si le sigue Mycoplasma genilatum, y luego ya lo que es ureaplasma, y pueden ser hasta otros organismos no identificados. Entonces, de Clamidia trachomatis es un bacilo gram negativo intracelular obligado. De los serotipos D y K, que son sintomáticos, puede causar uretritis. Sabemos que en la mujer nos puede causar todas esas afectaciones, igual como gonococo. Puede haber tracomas, y el tracoma puede ser la causa principal de ceguera adquirida en el mundo. Puede también causar los serotipos L1, L3 y L1, L2, L3, lo que es el linfogranuloma venéreo, que es la enfermedad de Nicolás Fabry, que puede haber adenopatías inguinales que fistulizan y que cicatrizan espontáneamente. Entonces, importante al momento de la exploración física, tocar pelvis y tocar y buscar adenopatías específicamente. Puede haber el síndrome de Reiter, que sabemos que es una artritis reactiva asociada por transmisión sexual. Y sabemos que el diagnóstico se hace por tinción de Giemsa o inmunofluorescencia. Se hace un hisopado vaginales o en orina en hombres. El tratamiento, otra vez, la importancia de cómo DoxyPrep puede venir a ayudarnos a prevenir muchas infecciones de transmisión sexual, hablando específicamente de lo que es clamidia, y también citromicina, 1 gramo viral dosis única. Hay que comprobar la curación en pacientes embarazadas, y otra vez, bien importante, tratar las parejas sexuales. Es bien importante hacer este comentario. ¿Por qué? Porque no se hace el enfoque suficiente. Entonces, el linfogranuloma venéreo, y vemos aquí como de repente esta lesión que la mujer puede ser insignificante, y de repente ya vemos como hay una adenopatía inguinal que se ulcera, que es el síndrome de Groove, o el signo clínico de Groove. Entonces, clamidia, vemos, esto es un cervix normal, y vemos cómo se pierde completamente por inflamación lo que es la anatomía. Vemos cómo hay una secreción uretral, y vemos aquí también un edema escrotal. Otra vez, pérdida con lesión mucoide. Aquí vemos en la anoscopía en un paciente que tiene purulenta. Y aquí vemos el hispado que se saca de esta secreción purulenta por clamidia con un hisopo de comparativo normal. Entonces, vamos a hablar un poquito de sífilis. Sífilis, que es causada por esta bacteria que es Treponema pallidum, que son espiroquetas anaeróbicas no cultivables. Sabemos que la sífilis primaria tarda hasta 22 días en incubación. Es un chancro duro, usualmente es el lugar de la inoculación, pene, vagina, ano, boca. Es una lesión sobrelevada, cartilaginosa, no dolorosa, de fondo limpio, sin exudado, y pudiese haber, o sea, que es única, pero pudiese haber adenopatías regionales. Aquí hasta pareciera como el monstruo del lago Ness. Esto es una microscopía electrónica donde se ve la espiroqueta, y puede haber una fase asintomática de 6 a 8 semanas. Posteriormente puede haber sífilis secundaria, que ya son de 2 a 6 semanas después de la infección, donde puede haber fiebre, adenopatías, lesiones maculoeritematosas que afectan palmas y plantas, que puede tener lesiones en collar de Venus, que son estas lesiones hipocrómicas en cuello. Puede haber condilomas planos, o también condilomas acuminatums, que luego lo vamos a ver más adelante.
Puede haber afectación como meningismo, artritis, hepatitis, neuritis, uveitis, nefropatía y gastritis. Evidentemente puede complicarse una neurosífilis. Entonces, vemos como, por ejemplo, esta es una estadística de Estados Unidos, donde de 2001 en adelante vemos cómo hay un incremento exponencial de sífilis, esto por la parte de la CDC, y vemos que el tiempo de evolución, pues usualmente lo dividimos si tiene de 6 semanas a 6 meses, de 18 meses o que tenga ya más del año y medio o más de un año. Entonces aquí normalmente vemos como una sífilis temprana en este periodo de 1 o 2 años y ya posteriormente a los 2 años, pues como una sífilis tardía. Ahora, de repente, oiga doctor, pues es que tengo un paciente que me llegó con un VDRL, no trae, no refiere a haber tenido la lesión, no sabemos cuándo se infectó, trátalo como una infección latente tardía. ¿Por qué? Porque le das el beneficio al paciente, te quitas tú de preocupaciones también. Ahora, algo importante es cada cuándo le voy a estar haciendo las pruebas no treponémicas. Normalmente se las hacemos cada 3 meses, o sea, hacemos una inicial de diagnóstico y hasta 3 meses solamente para ver que ya ha mejorado. Sabemos que tiene que bajar 4 diluciones o 4 casillas o 4 números para poder decir que hay éxito terapéutico. Y existen ciertos pacientes que se llaman pacientes zero fast que nunca van a negativizar. Esto es que a lo mejor traía 1 en 312 y que el paciente se quedó en 1 en 4 y que definitivamente bajó más de 4 casillas o 4 números, pero que el paciente no negativizó. Y esto no significa que haya sido resistente al tratamiento, sencillamente son de esos pocos pacientes que no van a negativizar. Entonces sabemos que las espiroquetas entran por la lesión, posteriormente se van al nódulo linfático y diseminan en piel, en riñón, en hígado, intestinos, puede ser también en aparato auditivo, en ojo y en cerebro. Lesiones en palmas y plantas, bien importante siempre descartarlo. Ahora, como sabíamos, es una base limpia que es indolora. Entonces, por ejemplo, aquí estas dos pues son muy características y esta ya es una lesión que se sobreinfectó en dedo, múltiples lesiones en cuello, en cabeza y cuello de pene. Puede haber lesiones muy sugestivas, diseminadas, que el paciente dice, pues solamente me salieron ronchas, no traigo comezón, no me causa prurito y pues solamente vine para ver qué es y pues estamos obligados a hacerle una prueba no treponémica. Recordar que las pruebas treponémicas del FTABS pues es como una memoria celular, es como, pues si ha estado infectado va a salir positivo y va a salir positivo siempre. Usualmente recomendamos usar el VDRL y el RPR o el RPR para poder diagnosticar y para poder llevar a los 3 meses para ver si hubo éxito terapéutico o no. Entonces, más lesiones, lesiones múltiples en cabeza de pene, en cuello, y lo que son, puede haber una situación donde se pueda confundir con un eritema multiforme, pues que nada que ver con una infección de transmisión sexual, pero que se puede ver muy parecido, aunque bueno, sabemos que el eritema multiforme tiende a ser más purpúricas las lesiones, y aquí abajo sí es una afectación de lo que es el pie por un secundarismo sifilítico. Puede haber de repente lesiones planas, que también es sífilis, o unas lesiones un poquito más llamativas. Y bueno, luego ya puedes saber estas lesiones un poquito más hipertróficas, donde puedes ver pues la extensión en palmas y plantas y lo que es en el resto del cuerpo. Aquí es importante un diagnóstico diferencial para lesiones discoides en cara, que es lupus, y otras lesiones que también puedes tener aro hipertrófico. Puede haber líquen en boca y puede ya haber lesiones en goma que pueden ulcerar, que no son tan frecuentes que las veamos, pero pues bueno, siguen existiendo. Y aquí vemos un pacientito que tenía áreas hipertróficas en la espalda y que posteriormente al uso de penicilina vemos como hubo cicatrización. Entonces, la sífilis se cura, el tratamiento gold standard sigue siendo penicilina G-benzetínica en caso de intramuscular,
Y ya sabemos que en el caso de neurosífilis, pues sí es penicilina intravenosa. Este, Sabemos que puede haber una fase de latencia donde puede ser una fase precoz de menos del año de infección, una fase tardía ya más de un año, que pueda ser asintomático, que tenga serología positiva, y que tenga el LCR negativo. Ahora, una cosa, pacientes que viven con VIH o que de reciente diagnóstico de VIH, que tengan un VDRL 1 en 64 sérico, hay que hacerle una punción lumbar. Estamos obligados para descartar neurosífilis. Sífilis terciaria, que puede ser hasta 20, 30 años después sin tratamiento, hasta un 33% de los pacientes lo desarrollan. Puede haber gomas, que son estas lesiones granulomatosas, únicas o múltiples, que puede ir a cualquier órgano. Puede haber afectación de la aorta ascendente y puede haber insuficiencia valvular, vasculitis con necrosis en la media. Y pues obviamente sabemos que puede haber neurosífilis asintomática, meningitis subaguda crónica o hasta EBCs. Puede haber tabes dorsal, que hay una ataxia sensitiva de los miembros inferiores, puede haber úlceras plantares o deformidades y puede haber una parálisis general progresiva. Entonces, ya habíamos comentado sobre las treponémicas y las no treponémicas. Las treponémicas sabemos que son muy específicas, son las primeras que se van a positivizar, pero sabemos que se mantienen positivos toda la vida. Entonces, para control, utilizamos lo que son las no treponémicas, que es el VDRL y el RPR. Ojo aquí muy importante, mujeres embarazadas podemos tener un VDRL y un RPR falso positivo. Usualmente los títulos normalmente nos reportan 1 en 1, lo cual le tenemos que hacer la treponémica nada más para confirmar. Y sabemos que, como ya mencionaba yo, lo de la punción lumbar, el tratamiento ya sabemos que es penicilina G-benzatínica. Podemos tener alteración o cambiarlo en el caso de la penicilina por ceftriaxona o doxiciclina. Y sabemos que en neurosífilis, pues la penicilina G acuosa intravenosa por de 10 a 14 días en hospital. Ya lo mencioné, pero sí importante es que a lo mejor en la paciente embarazada con neurosífilis, pues es importante la desensibilización o realmente ver con alergias si es alérgica a la penicilina. Sabemos que puede haber una reacción de Jones-Hammer, que es una situación de posterior a la liberación de endotoxinas por lisis y es muy sensible cuando usamos la penicilina, que puede haber fiebres, calofríos, cefalea, mialgias y está autolimitada, usamos antiinflamatorios, no hay mayor problema, pues el paciente de repente se puede usar porque dice que se pone rojo o se puso mal posterior a la penicilina y piensan que luego que son alérgicos. Entonces, hablando del chancro blando o chancroide, que es por Haemophilus ducreyi, es un cocobacilo gram negativo, tiene una incubación de 3 días. Es una lesión blanda, pustulosa, no sobrevelada, que es dolorosa, que tiene un exudado purulento y puede tener adenopatías uni o bilaterales. El tratamiento es ceftriaxona y podemos dar acitromicina como alternativa. Entonces, vemos estas lesiones que de repente, pues de repente pudieran verlo con otras lesiones y más si estamos en Latinoamérica o en Sudamérica, pero por ejemplo aquí el signo de Grove que también puede ser por chancroide, aquí puede haber lesiones de chancroide y aparte verrugas en un paciente viviendo con VIH y otras lesiones un poquito más extensas en un paciente viviendo con VIH. También otra vez lesiones muy hipertróficas, que puede aparecer una donoviasis, eh, y también lesiones múltiples en lo que es cervix y múltiples lesiones en cabeza de pene, que aquí puede haber un diferencial con lesiones herpéticas o de herpes simple. Posiblemente también puede haber pústulas, que donde pues puede ser donde próximamente donde se infectó y donde pues obviamente se puede ulcerar y luego ya estas úlceras que posteriormente se ulceran y posteriormente estas lesiones que también aparecen en lo que es cuello. Entonces, estas lesiones que son ulcerativas, que son dolorosas, que eso también nos ayuda como primer diagnóstico diferencial de sífilis, que usualmente pues son múltiples, sífilis es una, usualmente, y no dolorosa, lo que es sífilis. Entonces, herpes simple genital, pues sabemos que es la causa más frecuente de úlceras genitales, del 70 al 90% va a ser por herpes simple tipo 2, van a ser vesiculosas, dolorosas y ulceradas, pueden aparecer pues, obviamente en genitales,
el paciente con VIH aumenta el riesgo de transmisión durante el curso del contacto sexual. Eh, puede haber adenopatías inguinales dolorosas, eh, puede haber recidivas y obviamente el diagnóstico usualmente se hace por PCR, pero a veces si tenemos clínicas, si tenemos síntomas y hacemos un abordaje sindrómico, pues es más fácil darle el tratamiento, ya que podemos dar lo que es aciclovir, valaciclovir y famciclovir. Entonces, aquí es donde eventualmente vemos donde hay esta afectación o esta insulta lo que es la epidermis, donde eventualmente estas células infectadas empiezan a liberar, hay células inflamatorias, hay edema, eventualmente se hace lo que es la vesícula y posteriormente se rompe y hay este viral shedding o el salir del virus. Y posteriormente a que se rompe, pues la epidermis empieza a cicatrizar. Algo importante de herpes 1 y herpes 2 es que, por ejemplo, herpes tipo 1 de oral a genital, el shedding usualmente es de un 4 o 5% y sabemos que la transmisión anogenital pues también es menor, aunque sabemos que el tipo 2 es más en esta transmisión anogenital. Por eso pues todavía con la premisa de que tipo 1 es de oral, tipo 2 de genitales, pero ahorita pues pudiésemos tener cualquiera de los dos, o con las prácticas ya menos ortodoxas. Y pues posteriormente vemos estas lesiones dolorosas, que posteriormente son vesículas que luego posteriormente revientan o que se ulceran, lesiones ya crónicas en lo que es el meato y lesiones muy dolorosas en lo que es el introito. Otras lesiones también o sea, en lo que es cuerpo, ulceraciones en lo que es el cervix, una lesión en lo que es glande. Y luego también tenemos el famoso panedizo herpético y también afectación en lo que es boca y lo que es cara. Más lesiones bastante dolorosas que usualmente se ulceran y también pueden ahí tomar. Entonces, a fin de cuentas, sabemos que el tratamiento vía oral se utiliza inmediatamente al momento de tener alguna lesión y esto es para básicamente dormir otra vez lo que es el virus. Sabemos que los herpesvirus, igual hablando de varicela, hablando como el resto de los herpes virus usualmente no se eliminan, sino que se vuelven latentes o se duermen y que pues ya. Entonces usualmente el dar el tratamiento nos esquiva o nos ahorra 1 o 2 días de lesiones. Entonces, si tiene una úlcera, ¿qué será? Entonces, sabemos que aquí dependiendo de la profundidad, pues puede ser un chancroide, puede ser por sífilis o puede ser por herpes, y sabemos que aquí es bien importante la sensibilidad, o sea, hablar del paciente de la sintomatología, el dolor y el tiempo de evolución. Entonces, una úlcera con cualquier otro nombre, pues podemos tener herpes simple, sífilis, chancroide, linfodenoma venéreo y granuloma inguinal. El tiempo de incubación pues va variando, va de 2 a 7 días, de 9 a 90, de 1 a 14, hasta 7 a 2, pero puede ser menos de 6 meses. Y aquí también importante, el sífilis usualmente es una, linfodenoma venéreo puede ser una, y usualmente las múltiples y dolorosas, herpes, chancroide y granuloma. ¿Cuáles tienen adenopatías? Pues usualmente pueden tener herpes, sífilis, todas pueden tener, pero casi ninguna supura más que chancroide y linfogranuloma. Y hay tratamiento para todas. Hablando de musgo contagioso, que ya se puso de moda estos pox virus, hablando de cowpox, hablando de monkeypox o mpox, y ahora el musgo contagioso que lo tenemos frecuente, que es un virus de la familia de los Poxviridae, que es una lesión papulosa umbilicada, que es un diagnóstico diferencial de mpox, que son muy contagiosas y que en pacientes viviendo con VIH pudieran ser numerosas, y saber que aquí también al momento del diagnóstico, en los primeros meses de tratamiento, si específicamente los CD4 son bajos, pudiese haber múltiples lesiones. Entonces sabemos que puede haber una evolución crónica y asintomática, puede haber neoformaciones de 1 a 3 milímetros hasta 1 centímetro, que son semisféricas,
umbilicadas, usualmente de color de la piel o blanco-amarillentas, como la de acá, pueden ser translúcidas y al exprimirlas puede dejar salir un material grumoso, pueden formar placas y puede estar básicamente cara, tronco, extremidades, parte baja de abdomen, muslos, pubis, glande, perianal. Otras lesiones de molusco en un paciente viviendo con VIH, que hablamos muy diseminado. Es un paciente que se hizo el diagnóstico de VIH. Las dos de abajo son al inicio y posteriormente a terapia antirretroviral vemos cómo van disminuyendo, en comparación, las extensiones que tenía de lesiones este paciente. Entonces, VPH, me voy rápido, VPH, ya esto cambió, es la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo. Importante porque pues, puede haber cáncer o puede causar verrugas. El diagnóstico se retrasa porque, pues, a fin de cuentas, necesitamos hacer biopsia o quitar esa lesión, o en caso de cáncer, pues también estadificar. Obviamente, buscamos que todo paciente que tenga una infección de transmisión sexual debería de hacerse, es caro, es incómodo, pero se debería de hacer. Entonces, bien rápido, la vacuna de VPH no es una vacuna con el virus, sino que es una molécula que se usa de un hongo que se asemeja a una partícula viral y que induce eh, esta respuesta inmunológica contra el virus. Entonces, pacientes que han tenido VPH se pueden poner la vacuna, sí, sin ningún problema, sin mayor problema ni temerlo. Entonces, aquí nada más como sabemos que las verrugas que de 6 y 11, y sabemos que los altos riesgos son 16 y 18, los que están en rojo son de la tetravalente y los que son azules son los que se acaban de incorporar en la nonavalente, y sabemos que 16 y 18 son el 70% de los cancerígenos y el resto de la nonavalente son el otro 20%, para darnos un 90% total. Y sabemos que el 6 y 11 son de un 70 hasta 80% de los causantes de verrugas. Entonces, es una buena vacuna, hay que vacunar a nuestros pacientes. Entonces, ahorita ya no usamos Cervarix, tenemos lo que es Gardasil Tetra y ahorita acaba de salir esta semana Gardasil 9. No me extiendo, solamente saber que VPH puede causar múltiples cánceres en múltiples órganos, y sabemos que deberíamos de vacunar. Y pacientes con VIH también se pueden vacunar. Entonces, VPH, vemos cómo hay lesiones hipertróficas que cambian de color, que posteriormente se van haciendo como estas típicas lesiones en coliflor, y también en algún grado de inmunodeficiencia o también de ciertos serotipos de VPH, puede haber lo que son los condilomas acuminatums, que son estos, que pues, son básicamente múltiples lesiones que tapizan genitales femeninos, y lo que es área anogenital. Unas lesiones un poquito más hipertróficas en un paciente viviendo con VIH y lesiones que pueden empezar así, que posteriormente tardan años en evolución. Podemos tenerlas también en faringe, podemos tenerlas también en boca, y en lo que es cuerpo de pene. Mpox, sabemos que hubo este brote en 2022 que es considerablemente diferente y que es abrumador porque afectó a esta población de hombres que tienen sexo con mujeres o que tienen sexo con hombres. Entonces, se sabe que es por contacto directo, piel con piel, pero pues obviamente tenemos que saber que también el contacto sexual, pues evidentemente es piel con piel, puede ser un mecanismo altamente efectivo para la transmisión. También, obviamente, el raspado por lesiones genitales, por anales, orofaringias, donde pueda haber esta transmisión. Entonces, por eso también es importante de mencionarlo. Y pues obviamente vemos cómo empieza como un exantema clásico, que luego posteriormente se hacen lesiones dolorosas, umbilicadas, que en uso contagioso puede hacer un diagnóstico diferencial, que posteriormente se pueden ir diseminando, que pustulizan, que cicatrizan y cierran. Entonces aquí otra vez, mácula, pápula, vesícula, pústula y que eventualmente cicatriza. Lesiones de Mpox. Entonces, hablar de ITS, tenemos que hablar sobre la prevención. Entonces, es básico hablar con nuestros pacientes
hay que educarlos, hay que asesorarlos, hay que también educar y asesorar a las parejas y también a los que son proveedores sexuales. Hay que intentar hacer un diagnóstico rápido, a dar un tratamiento rápido. Hay que también hablar sobre la notificación y dar tratamiento a la pareja. Hay que promover el uso de condón. En caso de que no, pues el uso de PrEP y DoxyPrep y hablar sobre la vacunación, porque es importante, porque al final de cuentas podemos evitar eh, pues a lo mejor una tragedia o drásticos a largo plazo. Y pues de mi parte sería todo, les agradezco mucho y vamos a dar ahorita un momento para la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Ricardo Telles, muy agradecidos, una conferencia muy actualizada y múltiples felicitaciones reconociendo esta excelente conferencia que nos ha dado el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Gracias. No, de verdad muy complacidos porque sí ha sido, pues es un tema muy difícil, muchas veces no es fácil. Muchos pacientes en la consulta diaria les da pena hablar de molestias urogenitales, tanto varones, mucho más las mujeres cuando le toca que el médico es un varón, y a veces no tenemos esta juiciosidad para algunas veces interrogar y preguntar si tiene alguna molestia o alguna lesión, porque nos enfocamos a la molestia principal de la consulta. Así que, pues, primeramente, muy, muy agradecido por esto. ¿Sí? Y quiero agradecer, tenemos 720 asistentes en la plataforma del colegio y gracias a todos los que nos acompañan también de fuera del país. Tenemos participación de Bolivia, El Salvador, Ecuador. Así que siempre un placer que nos acompañen. Y yo quisiera preguntar, bueno, también vienen desde Estados Unidos y obviamente de México nos acompañan. Quería preguntar, estos tratamientos rápidos o los tratamientos previos, los PrEP famosos, ¿qué tan seguido es que la gente los siga en cierta medida con la prescripción que debe de ser? Mira, aquí va a haber una división definitivamente entre los pacientes apegados y los pacientes que no. Definitivamente el uso de PrEP, algo que tiene que ver es que la primicia es más que todo el enfoque a VIH. Entonces, hablando desde VIH, la gente se asusta, obviamente es el elefante blanco en el cuarto que queremos evitar. Entonces, cuando se habla específicamente de VIH, el paciente tiende a tener buen apego. Si yo te diría de un 100% de pacientes que yo tengo con PrEP, pues a lo mejor te diría que un 97% lo continúa. Usualmente son periodos de hasta 3 meses. Hay pacientes que tienen pues 6, 9, hasta un año. Y aparte de esto, importante, ¿por qué? Porque se hace estos comentarios en la consulta, se hace esta educación sobre que pues definitivamente estamos hablando solamente de VIH. Ahora, lo que llegaba a mencionar sobre DoxyPrep es esta modalidad donde aparte de dar, por ejemplo, en este caso los antirretrovirales tenofovir y emtricitabina, también estamos dando doxiciclina una dosis cada 24 horas. Entonces, aquí hay un paradigma donde se dice, bueno, es que vamos a disminuir los casos de sífilis, los casos de gonorrea, los casos de clamidia, pero vamos a tener un incremento en el uso de las tetraciclinas, específicamente doxiciclina, y que pudiese predisponer a resistencia. Entonces, ahorita estamos todavía en este punto donde es un movimiento relativamente nuevo, esta modalidad DoxyPrep, pero lo que sí se está buscando es definitivamente dar una disminución en la cantidad de ITS a nivel mundial, porque como lo mencionábamos en la presentación, desde la pandemia para acá hemos tenido un boom, un incremento importante en el número de casos de infecciones de transmisión sexual y pues en este caso también buscando el enfoque de poder prevenir sífilis neonatal o sífilis en la mujer embarazada. Entonces, creo que es importante mencionar que sí hay un buen apego de tratamiento, pero también tiene que ver mucho sobre la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque en cuentas el paciente a lo mejor trae cierta información que a lo mejor no es la más correcta o que tenga tanta base científica y al momento de platicar, oye, pues es que el PrEP realmente es para VIH y fíjate que a lo mejor indirectamente hepatitis B, pero pues seguimos teniendo riesgo para VPH, para clamidia, para gonorrea, para sífilis. Entonces ahí es donde tenemos que tener esta consejería adecuada con los pacientes en la consulta.
Muchísimas gracias. Y esto de las vacunas también es algo controversial y mucha gente, bueno, hay muchos movimientos en contra de. Ujú. Y hay mucha controversia en los varones. En un momento dado, o sea, qué tan útil es que un varón se aplique la vacuna del VPH y a las jovencitas, poniendo que se vacunaron en la edad de 16, 18 años, requieren una revacunación a posterior. Ok, vamos con la primera parte que es en el caso de varones. Varones. Entonces, lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, si vemos cortes de países donde tienen un apego a la vacunación de VPH alto, por ejemplo, en el caso de Australia, pues vemos que ahí mujeres como hombres tienen un buen apego y hay una disminución de los casos entre cáncer estamos hablando CACU, que sería el cáncer más frecuente en la mujer, y cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de boca o de faringe, en el caso del resto de los cánceres fuera de CACU. Entonces, importante, ¿por qué? Porque no podemos monopolizar que solamente las mujeres se vacunen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el varón también tiene exposición, el varón también se puede infectar. Ahora, la cosa de VPH es que sigue siendo un virus bastante blanco y negro. O sea, los que causan, o sea, verrugas van a causar verrugas, los que causan cáncer van a causar cáncer. No va a haber uno de que, oye, pues es que tiene uno de verruga que luego se transformó a cancerígeno. Pues no. Pero podemos evitar, ¿por qué? Porque las vacunas que tenemos disponibles en el país, que ahorita ya salió la nonavalente, pero la tetravalente me cubre hasta de un 70-80% de las variantes que causan verrugas, hasta un 80-90% de las que causan cáncer. Entonces, esto es bueno, la vacuna funciona, la vacuna es altamente efectiva. De hecho, es una de las vacunas más estudiadas después de la de hepatitis B. La vacuna de VPH se ha estudiado muchísimo. Se ha visto que entre más jóvenes, hablando que antes de inicio sexual activa se utiliza, tiene definitivamente mejor protección para la aparición de vacunas, pero se ha visto que personas que ya han sido diagnosticadas con el virus se pueden poner. ¿Por qué? Porque el mismo mecanismo de la vacuna, no es un mecanismo común, sino que es una partícula tan parecida hasta un 99% que hace esta inducción de anticuerpos y que no hay mayor riesgo, o sea, no me están metiendo el virus o una partícula del virus como tal y no me va a inducir la infección. Entonces, pacientes que ya han tenido diagnóstico de VPH se la pueden poner y es altamente efectiva y se ha visto cortes, hasta ahorita los primeros cortes eran de 10, 15 años, donde se ha visto la efectividad de estas vacunas. Muchísimas gracias. Eso Y fue en hombres. Ahora, y en mujeres, que habíamos hablado sobre, o sea, las damas que a lo mejor se están poniendo la vacuna ya después del inicio de vida sexual activa, tenemos que mencionarlo. Es altamente eficaz. Son dos vacunas que nos pueden prevenir un cáncer, o sea, VPH y hepatitis B. Entonces me enfoco obviamente en VPH en el sentido de que son 3 dosis, 2 meses después y luego 4 meses después de esa segunda dosis para cobertura para toda la vida. Se ha visto, y eso sí lo tengo que mencionar, porque de repente, doctores, ¿qué dice ahí que hasta los 45 años? Bueno, porque las cortes de estudio, pues esa fue la edad máxima que dejaron o permitieron entrar al estudio. Entonces, definitivamente hay que mencionar que paciente que tiene vida sexual activa, idealmente debe ser antes de iniciar vida sexual activa, y sabemos que en México nuestro inicio de vida sexual activa puede ser desde los 13 años, entonces es importante de vacunar desde antes para hacer esta medicina preventiva y manejar adecuadamente lo que es la salud pública. Entonces, sí es bien importante tenerlas, se pueden conseguir. Ahorita, por ejemplo, en Nuevo León, que estamos hablando específicamente de Nuevo León, tenemos campaña precisamente para VPH, para lo que son niñas y pacientes viviendo con VIH. Entonces, eh, definitivamente creo que es algo que de repente se platica. ¿Por qué? Porque a veces el ginecólogo no se lo va a mencionar durante la consulta, o a lo mejor el urólogo tampoco se lo va a mencionar. Y nosotros como internistas tenemos esta obligación para la salud pública y más para nuestros pacientes de poder mencionar. A lo mejor no va a ser una plática tan larga como quisiéramos, o a lo mejor la explicación se tardaría un poco, pero sí explicar al paciente que debido a su edad y debido a los riesgos que pueda tener, sencillamente por la edad que tienen, sin hablar de contacto sexual o no, la vacuna es altamente efectiva, funciona y se debe poner. muchísimas gracias. Y bueno, la doctora aquí, Yolanda Rojas, hace el mismo comentario de que no hay la igualdad de salud en hombres y mujeres y estamos un poquito atrasados en esta parte de la salud pública que ojalá y alguna vez lo podríamos pues agarrar todos estos sistemas que ahí están y les digo, las guías son muy buenas, pero si no las aplicamos, pues no llegan a la utilidad.
Y Claro nos que sí. hace una pregunta el doctor Ignacio Escobar. ¿Actualmente existe algún tipo de profilaxis para personal de salud que atiende a pacientes con infecciones de transmisión sexual, como alguna quinolona, como para meningitis gonocócica, antes de una punción lumbar? Aquí más que todo sería la evaluación del riesgo. Sabemos que definitivamente si estamos sospechando que por ejemplo, el paciente tuviera una meningococcemia o que tuviera una infección de este tipo, pues definitivamente el uso adecuado de EPP o de protección personal sería como que la barrera número uno de utilizar. Secundario también, si es un contacto estrecho, por ejemplo, decir, oye, pues es que yo no sabía que el paciente, yo fui el que lo entubé, no traía guantes, no traía cubrebocas, no traía careta, no traía gogles. Entonces, ahí se valoraría sobre si fue un contacto o no. Como tal, protocolos tenemos usualmente más que todo para la post-exposición. Esto es, oye, pues tuve un contacto con un paciente con meningococcemia o con una alteración de estado de la conciencia que luego se resultó que fue meningitis. Eh, un producto de, o sea, de sangre al momento de poner un catéter, al momento de hacer algún procedimiento invasivo. Pero realmente es más que todo post-exposición. Lo que sí hago énfasis, y como lo mencionábamos, es la importancia del tiempo. Aquí el tiempo apremia. Entonces, si definitivamente tenemos algún accidente en el hospital o en los servicios de salud, es inmediato, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque aparte de que hay que seguir un protocolo, cada institución lo tiene diferente, que oye, pues tiene que ser valorado, por ejemplo, por infectología o por epidemiología, y luego posteriormente el medicamento que se va a utilizar y luego posteriormente la dosis y estar en la vigilancia. Lo que sí también, algo importante a esta pregunta y tomo un poquito de, o sea, de tiempo es el saber nuestro estatus, porque usualmente de repente, oye, nos picamos con el paciente y no sabemos si el paciente y tampoco nosotros tenemos una prueba reciente. Entonces ahí lo correcto es que se le hagan estudios al paciente, pero también a nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ha pasado casos que de repente el paciente estaba positivo para pues, alguna enfermedad de transmisión sexual de ese tipo y no lo sabía y posteriormente el paciente estaba negativo y ahí como que esta disyuntiva. Entonces solamente, no para alarmar a nadie, sino lo correcto y lo usual es que debemos de saber nuestro estatus. Ujú. Muchísimas gracias. Y ya para concluir, ¿qué nos puedes decir de estos tratamientos del siguiente día? Muchas personas que tienen ahí actividad sexual fortuita o esporádica con desconocidos porque no, a veces el uso de antivirales o de algunos antibióticos preventivos por si adquiría alguna infección. Claro que sí. Entonces, ahorita nuestro enfoque, pues definitivamente es la disminución, o sea, bajar la prevalencia de estas infecciones de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, si un paciente viene buscando PrEP, usualmente hacemos esta plática, ¿por qué? Porque el paciente de repente va a ser muy complicado de hacer este esquema 2 más uno más uno, que esto es, se toma dos pastillas y luego posteriormente a las 24 horas y luego a las 24 horas. Entonces hay pacientes que de repente, doctor, pues me falló una dosis y luego ya no supe si se me olvidó la otra o no me acuerdo si, entonces se confunden. Entonces usualmente lo que hacemos con el PrEP es que les intentamos de decir, ok, vas a empezarlo hoy. ¿Sabes qué? Dame 24, 48 horas para que el medicamento esté circulando adecuadamente para poder garantizar la protección y hacerlo así. También para que el paciente intentar de que racionalice un poquito más y que tenga un poquito de mejores elecciones en cuanto a su riesgo. Y también platicar definitivamente sobre que estamos hablando que ahorita el PrEP es solamente para la prevención de la transmisión de VIH y que posteriormente pueda haber el riesgo de sífilis, gonorrea, clamidia, VPH. Entonces, hablar sobre que definitivamente, aunque se está tomando el PrEP y aunque seguramente esa es la intención de evitar o sea, la infección por VIH, pues también tenemos que tener en cuenta que existen otras enfermedades de transmisión sexual que, por ejemplo, también puede haber, si hay sangre, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, oye, que de repente prácticas no tan ortodoxas y de repente hay un contagio de hepatitis A. Entonces, ese tipo de situaciones son donde tenemos que concientizar al paciente. Ahora, son pláticas que a lo mejor de una manera tabú no estábamos teniendo en el consultorio y que de repente ya nos llegan pacientes un poquito más jóvenes buscando estas intencionadamente porque traen esta idea de, bueno, me tomo el PrEP y estoy protegido contra todo, es una burbuja mágica, no me va a pasar nada. Y definitivamente no, sí hay que explicar riesgos y esto a lo mejor de repente, como mencionaba, le quita el romanticismo al acto per se,
pero sí es bien importante para la protección y pues para la salud pública. Muchas gracias. Y bueno, surgieron allí dos preguntas más. El doctor Buenrostro, que felicita, y pregunta el riesgo de infertilidad por las infecciones de transmisión sexual y el tratamiento en caso de estar embarazados. Ok, entonces aquí pues sí es una pregunta un poquito general porque sí hemos visto que por ejemplo, la relación con lo que es clamidia y gonorrea, si es un periodo prolongado, pues puede tener una inflamación, una infección inflamatoria, perdón, infección inflamatoria pélvica y que posteriormente pudiera haber complicaciones a mediano plazo. Entonces, siempre, por ejemplo, en mujer que ha tenido actividad sexual reciente, de repente, oye, pues ginecología, oye, pues hay movimiento, hay dolor al movimiento, hay secreción, hay que dar tratamiento. Definitivamente vamos muy de la mano de ginecología. ¿Por qué? Porque muchas veces, como mencionaba doctor hace ratito, la paciente, o sea, la fémina a veces no va a tener esta confianza y más si es un doctor varón sobre hablar sobre ese tipo de situaciones y va a decir, bueno, pues me puedo aguantar, si me ha aguantado 2 semanas, me puedo aguantar un mes y sucesivamente. Entonces, posteriormente la importancia de poder discernir y poder decir, oye, pues bueno, si traes secreción, si traes esta descarga, si traes esto, vamos, o sea, vamos a hacer estos estudios o vamos a hablar con ginecología y vamos de la mano. Y ahí también la medicina multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente pasa que de repente ginecología diagnostica por medio del ultrasonido o algo, alguna alteración, o sabes que al momento de chequeo anual vi secreción, tomé un cultivo, fíjate que pues, pasó esto, sale esto, te la mando por tratamiento o le inicié tratamiento yo, fíjate que no funcionó y pues ya te la mando a ti. Y en cuanto a embarazo, la situación de embarazo definitivamente es la situación que queremos evitar. O sea, queremos evitar las infecciones de transmisión sexual durante el embarazo, por lo cual siempre buscamos también que las pacientes que buscan intencionadamente el embarazo y a veces pues son embarazos esporádicos y son bien recibidos, pero que también buscamos esta atención preventiva. Entonces, como mencionaba, que no es parte como tal de la plática, pero el perfil de Storch y de repente también, oye, pues mínimo la mujer embarazada debe tener una prueba de VIH y una prueba de sífilis, precisamente ¿por qué? Porque son estas infecciones que a mediano y largo plazo pueden comprometer a otro ser humano. Muchísimas gracias. Y ya ahora sí, espero la última. Dice el doctor, pregunta el doctor Jorge González, aparte también de felicitar. ¿Hay algún, Gracias. qué manejo preventivo en caso de abuso sexual para prevención de infecciones de transmisión sexual? Ok, entonces, esto es un tema completamente extenso, pero lo vamos a intentar de resumir. Entonces, pacientes que han tenido una situación de alto riesgo, definitivamente se le debe dar tratamiento post-exposición. Se debe de cubrir lo que es también para clamidia, gonorrea, sífilis. Entonces, ahí la utilización de lo que es la doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Se da, en este caso, la dosis del gramo de acitromicina, no son los 250, ya es el gramo directamente. Y también se busca metronidazol como parte de este, vamos a decirlo, de este combo. La situación aquí, pues definitivamente va a ser la evaluación en el caso de urología, en el caso del varón, o de ginecología en el caso de la mujer. Y definitivamente buscar hacerle pruebas que es un tema bastante sensible y entendible de la resistencia, pero se deben hacer pruebas lo más pronto posible para nosotros tener un basal, para también darle este tratamiento post-exposición, para posteriormente luego seguir evaluando al mes para ver si hay alguna seroconversión, que pues esperemos que no, ¿verdad? Y precisamente lo más pronto posible que se pueda dar esta profilaxis o este combo para intentar evitar seroconversiones o infecciones a mediano y corto, digo, largo, mediano y corto plazo. Pues, Ricardo Telles, muy, muy agradecido. De veras que es un tema muy complejo y con mucha diversidad de opiniones y creo que nos lo has hecho muy agradable y la gente está muy agradecida y con comentarios muy positivos hacia tu ponencia. Quiero agradecer mucho tu participación y algún último comentario ya para despedirnos, Otro aparte de proceso, tu pues gracias. yo siempre agradecido con el colegio, agradecido con los colegas. ¿Por qué? Porque yo sé que ese es un tema que a veces podemos, pues no lo buscamos como que intencionadamente, es un tema complejo para la consulta como para el hospital,
pero sí creo que como internistas, como médicos que vemos adultos, debemos de comentar, y ni siquiera hablamos de los geriatras, que todavía también hablar que el adulto mayor sigue teniendo actividad sexual y que puede tener ITS también es como otra situación. Pero pues siempre muy agradecido por esta invitación. Espero que la charla haya sido de su agrado, que les haya yo podido transmitir esta información, que no haya sido pesada y que cualquier cosa estoy al pendiente y para sus comentarios. Muchísimas gracias. Muy agradecido y antes de despedirnos, perdón, nada más les recuerdo, mañana vamos a tener una sesión especial con 6 doctores que nos van a dar una tarde de mucha experiencia médica. El arte de ser médico, los esperamos mañana y muy agradecidos siempre por su participación. Excelente noche, gracias. Buenas noches.